Buenas. En la clase de hoy vamos a empezar con pandas y específicamente con una de sus dos estructuras que serían las series. Para ello vamos a teoría, a pandas. Voy a correrlo todo. Y para recordar de clases anteriores, una serie es una estructura de datos unidimensional que puede almacenar diversos tipos de datos. Tiene dos componentes principales, un arreglo de datos y un arreglo de etiquetas, llamado índice. Importamos pandas, que como comenté se les suele poner como alias PD, y creamos la primera serie. Yo he utilizado Pokémon. Para crear una serie podemos poner PD para importar pandas, punto series. Y aquí le he añadido una lista. La imprimimos por pantalla y imprimimos el tipo de dato. En este caso, este sería el índice, estos serían los datos. Por defecto nos lo hace empezando desde cero en incremental. El tipo de dato es un objeto y el tipo de variable nos dice que es perteneciente a la clase pandas y el tipo de objeto es una serie. También podemos hacerlo con etiquetas. En este caso yo le estoy diciendo, utilízame NumPy para crearme valores de 10 a 60 de 10 en 10. Si pusiera 61 me hubiera llegado hasta 60, pero como le he puesto hasta 60 se queda en 50. Y las etiquetas podemos ponerlas como nosotros queramos. En este caso, pues le he puesto estas de aquí, le he indicado qué datos van a ser los datos de la serie y para el índice cuáles van a ser la etiqueta en este caso que vamos a utilizar. Imprimimos, nos dice que el tipo de dato en este caso es un entero y nos dice lo mismo, que es un objeto de la clase pandas y es de tipo serie. También podríamos hacerlo con diccionarios. Aquí en este diccionario, de nuevo son Pokémon y le estoy indicando el tipo de Pokémon, qué nivel tiene y si lo has capturado o no lo has capturado. Entonces aquí yo estaría creando un data frame, que es el segundo tipo de estructura que vamos a trabajar en Panda y la más utilizada. Le añado el diccionario y me lo imprime por pantalla. Diferencias. A diferencia de la serie, que es unidimensional, el data frame es bidimensional. De tal manera que tenemos varias columnas con diferentes tipos de datos para cada columna. Este es un booleano, este es un entero, este es un tipo object, este es otro tipo de object texto. Y si vemos el tipo de dato, nos va a decir que es de la clase pandas, pero en este caso es el objeto de tipo dataframe. Más cosillas. Esto lo veremos en profundidad después junto a otras cosillas, pero el punto info nos indica el tipo de objeto, nos indica el rango del índice, cuántas entradas y de qué a qué valor, el total de columnas, el tipo de variable para cada columna, si contiene o no nulos, y el espacio almacenado en memoria. Vamos a empezar con las series. Esto que está aquí a la izquierda nos permite ir de un lado al otro del cuaderno de Júpiter. Y es interesante porque si vosotros luego queréis haceros vuestros esquemas, podéis añadir los elementos que queráis, podéis ordenarlo de diferentes maneras, podéis hacer un glosario bastante interesante. Lo voy a dejar esto lleno al final del curso. Vale, índices por defecto. Yo aquí creo una serie, igual que hemos hecho antes, y aquí creo la misma serie. Diferencias. Aquí le estoy añadiendo una lista en la creación de la serie, y aquí creo la lista, y luego le indico que la data es la lista que he creado previamente. A nivel de ejecución es exactamente lo mismo, pero aquí son 3 líneas, aquí son 2. Más cosillas. Vamos a ver el tema de añadir e eliminar elementos. Lo más normal suele ser añadir e eliminar elementos del dataframe más que de la serie, porque cuando eliminas, por ejemplo, una fila del dataframe, eliminas una fila para todas las columnas, es decir, todas las series que componen ese dataframe. Mientras que si tú eliminas o añades un elemento de una serie y luego lo quieres conformar en un dataframe, puede haber incongruencia en los datos de que tengas un valor más o un valor menos.
Sin embargo, para algunos casos pues puede ser necesario utilizarlo. Entonces, aquí estoy creando una serie. Aquí creo otra serie. Utilizo pd.concat para concatenar ambas series. De tal manera que si yo lo imprimo, me devuelve esto de aquí. Como vemos, los dos nuevos elementos que hemos añadido tienen índice 0 y 1. ¿Por qué? Porque cuando empezó esa serie, que también lo pusimos por defecto, empezó de 0 a 1. Imaginemos que nosotros lo que queremos es que tenga una congruencia el índice. Podemos añadirle coma ignore index igual a true, de tal manera que nos va a ignorar el índice de tal manera que lo va a hacer que tenga la coherencia correspondiente. Esto es lo mismo, si yo pongo aquí false, es lo mismo que no ponerlo. Si yo no lo pongo, va a ser lo mismo que teníamos aquí arriba. O sea, por defecto está en false y cuando le ponemos en true, nos ignora el índice y nos lo homogeneiza. Eliminar elementos. Se puede eliminar elementos, lógicamente, de dos maneras, por índice o por valor. En el caso de índice, yo creo de nuevo una serie y le digo, mira, quiero que me hagas un punto drop, que es para eliminar, del índice 1 y el índice 2. Entonces, Pikachu es el índice 0, Charmander es índice 1, Bulbasaur es índice 2. Me va a eliminar estos dos. De tal manera que... A ver, un segundo. Si yo aquí imprimo Pokémon, tenemos por un lado cómo estaba Pokémon y por otro lado cómo se ha quedado, que sería sin estos dos elementos. Y nos damos cuenta que los índices han pegado un salto porque hemos eliminado el índice 1 y hemos eliminado el índice 2. Imaginemos que queremos lo mismo que antes, que queremos resetearlos porque queremos que sean homogéneos, de tal manera que no peguen saltos. Esto puede ser interesante. Ojo, a lo mejor nos interesa saber en qué orden han entrado y si hemos tenido que eliminar elementos o por la razón que quisiéramos tener un índice que no cambiara. Pero en caso de que queremos que cambie, tendríamos que ponerle .resetIndex drop igual a true. De esta manera me va a resetear el índice. ¿Qué pasa si lo ponemos como false, que es como vendría por defecto? Que me hace un nuevo índice, pero el índice que tenía previamente me lo añade como una columna. Es lo mismo que si yo pusiera esto. ¿Vale? Voy a dejarlo como estaba. Más cosas. Si queremos eliminar por dato, yo aquí tengo Pokémon. Y tengo aquí Pokémon que se me han muerto porque Pikachu le ha pegado un impactrueno y se los ha cargado. Yo podría utilizar... Existen muchas maneras de hacer esto. Yo aquí os pongo un ejemplo. Aquí lo que le estoy indicando es que quiero que Pokémon sea aquellos que no se encuentren en Pokémon que han muerto. Yo imprimo por pantalla y me ha quitado a aquellos que corresponden a esta lista. Lo mismo, imaginemos que queremos que los índices se reseten. Utilizaríamos .resetIndex drop igual a true y lo resetearía. Índices con etiquetas. Bueno, aquí se me olvidó comentar una cosilla. Imaginemos un problema que tiene esto. Bueno, problema, una particularidad. Imaginemos que tenemos dos veces Charmander. Si yo ejecuto esto, vemos que no se ha cambiado el índice. Es decir, me ha eliminado Charmander, que era el índice 1, 2 y el Bulbasaur, que es índice 3. Es decir, cuando nosotros eliminamos por valor, me elimina todos los valores que coinciden con lo que nosotros le hemos pedido. En el otro caso, como estábamos eliminando por índice, nos eliminaba los datos correspondientes a ese índice. Mientras que aquí nos elimina todos los valores que coinciden con lo que nosotros le hemos indicado. Una diferencia a tener en cuenta. Lo dejo como estaba. Vale, índices con etiqueta. Como hemos visto, en este caso, cuando nosotros le añadimos lista, como la lista trabaja con sus propios índices, perdemos, por así decirlo, el índice que pudiera tener. Si quisiéramos trabajar con etiquetas, podemos trabajar con diccionario. Yo aquí, imaginemos que
por alguna razón inexplicable, queremos tener el índice según la Pokédex, cómo aparezca el Pokémon. Pues podríamos hacer un diccionario de clave-valor, donde el índice corresponde a la clave y el valor corresponde al valor. Vemos el tipo y vemos que igualmente es una serie, es un objeto serie de la clase pandas. Y en este caso nos dice que es type object. Perfecto. ¿Que queremos añadir elementos? Pues nosotros podríamos hacer un nuevo diccionario, lo convertimos a serie, hacemos igual que antes pd.concat y lo añadimos. Y listo. Aquí en este caso lo está añadiendo con el índice correspondiente que le hemos indicado. Imaginemos que quisiéramos hacer una serie que fuera nueva y que los índices se resetearan. Podríamos hacer igual que antes, ignore index igual a true. Cosa que si estás trabajando con diccionarios y estás trabajando con diccionarios porque te interesa tanto la clave como el valor, lo normal es que no lo resetes. Pero bueno, si tuvieras que hacerlo, lo haríamos igual que hemos hecho antes. Y de nuevo, si esto lo pusieras como false, que es como viene por defecto, te lo dejaría como no poniendo nada. Lo dejamos como estaba. Eliminamos elementos por índice. Vale. Antes eliminábamos elementos como si fuera una lista, es decir, según el índice que tendría la lista, empezando desde cero. Aquí, como estamos trabajando con una serie, y esa serie tiene el índice según una etiqueta, y esta etiqueta es la clave del diccionario, tenemos que indicarle justo el elemento que es. Aquí, por ejemplo, yo quiero eliminar de la Pokédex el 4 y el 7, que corresponde a Charmander y a Squirtle. Vale, pues yo podría eliminar esos elementos y eliminaría según estos índices, estas etiquetas que hemos utilizado como índices. Lo mismo, aquí tenemos los índices del diccionario. Si quisiéramos resetearlo por alguna razón, igual que antes, .resetIndex drop igual a true. Y tendríamos los índices reseteados. Repito lo mismo, no tendría sentido si estamos trabajando de esta manera eliminar esos índices, a no ser que sea para algo muy específico. A lo mejor puede pasarnos que queramos modificarlo, pero lo que es eliminarlo sería raro. Series con NumPy. Aquí, por ejemplo, he hecho una serie que tiene la data y el índice con un NP arrange y quiero que el primer array sea float, sea decimal, y el segundo sea entero. Ejecuto y me lo hace. ¿Qué pasa si yo aquí le pido que me haga más elementos? Me va a fallar, me va a decir, la longitud de los valores son 12, mientras que la longitud del índice son 10. ¿Qué pasa si lo que cambio es esto? Va a fallar, pero al contrario. La longitud de los valores son 10 y no coincide con la longitud del índice, que es 12. Perfecto. Convertir serie a lista. Normalmente la serie vas a querer convertirla o a lista o a diccionario, en caso de que quieras convertirlo. Para ello se utiliza el punto toList. Yo aquí tengo por ejemplo, un diccionario que he convertido a una serie. Hemos visto antes que podríamos convertir una lista a una serie o un diccionario a una serie de manera muy parecida. Y yo aquí quiero que Pokémon serie, quiero que sea una lista, quiero que sea Pokémon lista. Pues utilizaría el punto toList. Imprimimos por pantalla y nos sale que es una lista de los valores. Hemos perdido los índices. Por ejemplo, si yo quisiera de la lista sacar el valor con índice 0, pues me sacaría el Pikachu, porque es el primer elemento de la lista. Convertir serie a diccionario. Lo mismo, hacemos una serie, vemos que es un tipo serie. Y aquí sería .to/dit. Esto es un poco lioso a veces porque aquí es sin barra baja, aquí es sin barra baja y aquí es con barra baja. Entonces te puedes liar de uno a otro. Aquí lo guardamos la variable como un diccionario y lo imprimimos por pantalla. Aquí tenemos el índice y los valores. Y vemos que es de tipo diccionario. ¿Qué queremos el Pikachu? Pues aquí el Pikachu en el diccionario, su índice
sería 25, su etiqueta, su clave. En este caso, pues tenemos que ponerle 25 y nos devolvería Pikachu. ¿Ventaja que tiene esto? Que no perdemos el índice. Vale. El otro tipo de estructura con el que vamos a trabajar son data frames. Generalmente tú para un data frame vas a utilizar el pd.dataframe. Pongo este caso de aquí también y lo explico. Yo aquí le he dicho, mira, quiero que con NumPy me utilices una semilla que va a ser la 42, la que suelo usar. Es para repetir los experimentos y que tengan reproducibilidad, porque saca siempre los mismos números o los mismos elementos. Digo, mira, quiero que la primera serie sea un random choice, que hace una decisión aleatoria entre estos elementos, y quiero que de tamaño de la muestra sean 20. Segunda serie, quiero que me saques números random enteros entre 1 y 20 y que el tamaño de esa serie que vamos a crear sea de 20. Me crearía un array y este array lo estoy convirtiendo a serie realmente. Vale, aquí yo podría, igual que antes, concatenarlo, concatenaría las dos series y esto entraría como elemento nuevo. Al indicarle ASYS1, lo que le estoy diciendo es que quiero que me lo trabaje como si fueran columnas. Voy a ejecutarlo. Tipo de variable, pues es un data frame perteneciente a pandas, que tiene 20 filas y 2 columnas, con 40 elementos en total. Si nosotros esto lo dejáramos como estaba antes, que es así 0, que no lo poníamos porque poner esto y poner esto va a dar lo mismo. Ahora lo veremos. Aquí vemos que es, en lugar de ser bidimensional como era antes, que era 22, es unidimensional y nos dice que es una serie de pandas. Y lo que ha hecho ha sido, como hemos hecho antes, concatenarlo. Sin embargo, si nosotros le decimos que así sea igual a 1, le estamos indicando que nos lo trate cada una de las series a nivel de columna. De manera que nos dice que ahora es un data frame bidimensional y que tiene 2 columnas y 20 filas. ¿Vale? ¿Cómo normalmente podríamos hacer data frames? Pues podríamos hacerlo con el pd.dataframe. Yo aquí creo un diccionario, este diccionario lo he convertido a serie y yo digo, mira, quiero que dentro del dataframe los datos sean la serie correspondiente y quiero que la columna se llame nombre y quiero ver el tipo de dato. Entonces, aquí vemos que es un dataframe, que son, en este caso, son 5 filas y una columna y en este caso son 5 datos en total. Esto tendría poco sentido, pero bueno. Aquí se me olvidó comentaros que haciendo df.columns, esto es lo mismo que he hecho aquí. Lo que le estoy indicando es el nombre que quiero que tengan las columnas del dataframe. Animal, número aleatorio. Vale, por último, aquí tengo un caso más realista. Aquí tenemos lo mismo que antes. Hemos creado dos series, como he explicado antes. Y crearíamos un data frame diciéndole, mira, quiero que la columna se llame animal y quiero que la misma sea con la serie 1. Quiero que la siguiente se llame número aleatorio y sea a partir de la serie 2. Vamos a imprimir el tipo que nos dice que es data frame. Nos dice que es 20 por 2, 40. O sea, nos da lo mismo que antes. Y lo tendríamos de la misma manera. Espero que más o menos os haya quedado claro. Os recomiendo que hagáis algún ejemplo, que vosotros toquéis un poco el código para ver si os funciona, si no, qué queréis cambiar, qué queréis dejar más bonito, etc. Y nos vemos en la siguiente clase.